Buenas noches, amados hermanos, una vez más juntos, agradecida al Señor por otra vez compartir unos momentos con ustedes. En este día quiero compartir una palabra de Dios para hacer una reflexión, no muy larguita, pero una reflexión para que podamos meditar en este tiempo. Hace unos días atrás, un primo mío me dijo que no sabía si había soñado o lo había visto en algún lugar que yo daba una reflexión sobre Mateo 9. Y le digo, realmente no, pero bueno, Dios querrá hablarme a través de esta palabra. Y empecé a leer y Dios me empezó a hablar. Y antes de compartir los versículos que quiero dar, quizás para que ustedes tengan conocimiento, estuve leyendo los títulos, ¿no? Estuve leyendo todo el capítulo y el primer título dice Jesús sana a un paralítico, después el llamamiento de Mateo, la pregunta sobre el ayuno, la hija de Jairo y la mujer que sufría flujo de sangre, un mudo habla y la mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra de Dios. Y todo el capítulo, y también él me decía que no sabía si era en Marcos o si era en Mateo, donde él había escuchado, pero en ambos habla acerca de la sanidad. Y lo que me llamó la atención que nosotros en este tiempo oramos por un montón de cosas, pero el tema principal a lo que nosotros nos enfocamos es sobre la sanidad, porque estamos pasando por una pandemia y estamos como pueblo de Dios orando por la sanidad de nuestra nación, por la sanidad del mundo, oramos por sanidad. Y lo que me recalcaba cuando leía esto, el Espíritu Santo me decía, su poder nunca cambia. Entonces yo decía, Señor, gracias, porque tenemos que tener esa seguridad que tu poder no ha cambiado, que tu poder nunca cambia. Y yo quiero que me acompañes a Mateo 9, los versículos del 35 al 38, búscalo rapidito, es un ratito. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desesperados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amado, nosotros somos obreros de Dios y el Señor quiere que nosotros como obreros de Dios podamos entender que tenemos un trabajo por hacer. Y en este tiempo nuestro trabajo es orar, es clamar, es buscar de Dios, es interceder, es ponernos en el lugar del otro. Sí, hay muchas listas de oración, pero también lo importante es saber agradecer. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Que Jesús estaba en un lugar, dice que pasó, dice la palabra de Dios, hacia el otro lado, hacia su hogar, ¿no? Hacia donde él vivía, y ahí él comenzó a predicar la palabra de Dios. Y el versículo 1 y 2 del capítulo 9 dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto me llamó la atención, que cuando Dios trajo sanidad sobre esta persona, sobre este paralítico, esta sanidad que vino sobre él era por la fe de ellos. Así que por tu fe, por mi fe, el Señor puede traer sanidad a esta nación, puede traer sanidad al mundo entero por nuestra fe. Por eso es un tiempo donde nuestra fe tiene que ser
activada, donde nuestra oración tiene que ser con fe a Dios, sabiendo que el poder de Dios no ha cambiado. Eso me encantó, la fe, qué importante es tener fe. Llevar a otros, esta fe que vos y que yo tenemos, vamos a hacer que otros sean contagiados y que podamos llevar a otros a alcanzar esa misma fe. Cuando el Señor llama, habla después que el Señor llama a Mateo, dice que se reúne con los publicanos y los fariseos, los que conocían la ley, lo criticaban en su corazón, sabía Jesús sus pensamientos, lo criticaban en su corazón por lo que él hacía. ¿Cómo se va a sentar con los publicanos? ¿Cómo se va a sentar con los fariseos? ¿Cómo se va a sentar con gente pecadora? Y mire lo que dice el Señor, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor exhorta a los fariseos, a los que estaban conspirando, a los que estaban hablando, a los que estaban maquinando en su corazón en contra de él y en contra de los que le seguían. El Señor Jesús le dice, yo los llamo a los que están perdidos al arrepentimiento. No solamente nosotros es importante que impartamos al otro fe, sino que hagamos entender a aquellos que necesitan de Jesús que tienen que arrepentirse de todos los pecados. Porque cuando el Señor habla de sanidad, acá vemos al paralítico que le dice, tus pecados te son perdonados. No dice te voy a sanar y vas a dejar de ser paralítico, de hecho lo hace, pero le dice tus pecados te son perdonados. El Señor siempre, siempre va a perdonar nuestros pecados. Y después le preguntan acerca del ayuno y él les dice en el versículo 15 dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo esté con ellos? En esa época Jesús estaba con ellos y no era necesario que ayunaran. Pero dice, pero, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El esposo nos ha sido quitado. Entonces es tiempo de que ayunemos por nuestra nación. Es tiempo de que nos pongamos activos en la fe, en llevar a otros al arrepentimiento, pero también en enseñarles a otros y nosotros mismos en ayunar. Estamos participando de 40 días de ayuno y oración en Argentina. Oramos por vos. Es algo que se viene haciendo hace muchos años ya, pero qué hermoso cuando el pueblo se puede unir con un mismo sentir, con un mismo pensar, con un mismo amor para orar y para clamar y para ayunar por una misma dirección. Y es un tiempo donde nosotros tenemos que ayunar por nuestra nación Argentina. Después sigue diciendo y sigue hablando sobre la hija de Jairo. Y la hija de Jairo dice que dormía. Ahí no me quiero detener mucho, porque lo que más me llamó la atención es la mujer que sufría el flujo de sangre. Porque saben que la palabra Rafa es Jesús mi sanador. ¿Qué significa esto? Jesús es mi sanador. Que Jesús vino a sanar no solamente nuestra vida, nuestra parte física, sino también nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional. Todo nuestro ser es sanado a través de Jesucristo. Jehová Rafa, el Señor es mi
sanador. Y a través de Jesucristo y de la muerte en la cruz del Calvario, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y habla de una sanidad no solamente física, sino también una sanidad espiritual y una sanidad emocional. ¿Y por qué me quiero detener en la mujer samaritana? Porque esta mujer era en esa época la mujer que sufría flujo de sangre, era una persona impura que tenía que estar alejada de la sociedad. Y ella se atrevió a romper con esas estructuras para acercarse. Y ella decía, si tan solo tocare el manto. Cómo me gusta esa porción de la Biblia. Si tan solo pudiera tocar el manto del Maestro, yo seré sana. Qué fe que tenía esa mujer, qué amor que tenía esa mujer, qué confianza en Jesucristo. Si tan solo tocare el manto, seré sana. No tenía su confianza en los hombres porque la había perdido, porque no había encontrado sanidad. Y lo otro que me llama la atención, los dos ciegos, que le dicen, los sanó, le dice, vayan y no digan nada. ¿Qué hicieron ellos? Salieron a vociferar, a decir, a contar. Porque imagínese, Dios te sana de algo tan grande, no podés ver, y de repente Dios te abre los ojos, te da una visión. ¿Cómo no vas a contarle a todo el mundo lo que te pasó? Vas a salir corriendo, vas a querer gritar y contarle a todos lo que te pasó. Eso hicieron ellos. Entonces nosotros, el Señor nos dice que tenemos que contar estas cosas. No te lo guardes, no te quedes con lo que Dios hizo en tu vida. No mires tu ombliguito y no mires y nada más. No te quedes con lo que Dios hizo en tu vida. Hablalo, gritalo, compartilo, decile a otros, mirá las cosas que hizo el Señor. Hay una alabanza que dice, mira lo que hizo Dios. Tocó mi mente, sanó mi cuerpo. Dice, me salvó justo a tiempo. El Señor siempre viene a tiempo. Nunca viene fuera de tiempo. Jamás viene fuera de tiempo. Entonces yo quiero compartir esta palabra de Dios en esta noche. Que te quede bien en claro que como hijo de Dios tenemos que entender que su poder nunca cambia, que tenemos que tener fe, que tenemos que llevar a otros al arrepentimiento, que tenemos que juntos a ellos enseñarles a orar, enseñarles a ayunar, enseñarles a que ellos puedan aprender cosas nuevas. ¡Qué hermoso! Y no te olvides que cuando el Señor hace algo en tu vida, tenés que darlo a otros, enseñar a otros. Y que Jesús vino para sanarte en todo sentido, para sanarte tus emociones, para sanar tu cuerpo, para sanar tu alma. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Dejamos esta semana en tus manos. Te pedimos que tu mano poderosa nos alcance, que pases, Señor, tu mano de sanidad sobre esta nación argentina, que pases tu mano de sanidad en el mundo, Señor, tu mano poderosa, tu poder que no ha cambiado, que no se ha cortado, esté con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.